2, primera de Juan, capítulo 2. A partir del versículo 7. Dice así la palabra del Señor: Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero, en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Amén. Que el Señor bendiga su santa palabra. Hoy vamos a hablar de un tema que está en el mundo en boca prácticamente de todos, ¿verdad? Y que a todo el mundo, pues en principio, le interesa bien. Pues es el tema del amor, ¿verdad? Que no se puede decir que, acerca del amor, que cuántas canciones hay hoy en día que no estén hablando de esto mismo. Me parece que no hablan de otra cosa. O de películas, ¿no? O de novelas, ¿no? Todas, pues, tienen que poner este aliciente porque si no, no van a triunfar. Entonces, eso es porque a todos les interesa el tema del amor, por supuesto, ¿verdad? El tener el amor de su vida. Entonces, por supuesto, a esto también la Biblia tiene algo que decir. Bueno, más que algo, tiene mucho que decir. A la gente le interesa sobre todo pues el amor idílico, el amor romántico, ¿verdad? Como decíamos, el de las películas, el de las canciones, el de las novelas, pero aquí el de la Biblia pues nos habla verdaderamente de un amor, pero que es otro tipo distinto de amor. Sí, se puede decir, es un amor pues más sereno, sí, pero es sobre todo, no toma como punto de referencia esas grandes historias de amor que hemos visto y conocido aquí o allá, sino se está hablando siempre del amor pues de Dios, del amor de Dios, del amor de Dios, del amor de Cristo, y también por lo tanto del amor que ha de estar entre los cristianos, por el hecho de estar en Cristo. Los cristianos son los que permanecen en Cristo. Veíamos en el versículo 6, y justo antes, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. El que permanece en Cristo, el que está en Cristo, por lo tanto, debe tener este mismo amor de Cristo. Entonces, bien, veíamos la semana pasada la exhortación a la obediencia, que era una prueba de esta nueva vida. Menos palabras, ¿verdad? Más hechos, y que es que el que dice que permanece en Cristo debe andar como Él anduvo. Bien, pues podríamos decir que hasta el versículo 6 los comentaristas de esta carta piensan que es prácticamente la introducción, ¿no?, de la carta. Cuando escribimos unas cartas, pues aparte de los saludos, pues hacemos una palabra, digamos, de introducción. O cuando igual nos encontramos con alguien por la calle, ¿verdad? Entonces pues lo saludamos, ¿qué tal? Entonces le empezamos a hablar pues un poco pues acerca de la familia o del tiempo, antes de entrar pues a lo mejor si tienes algo en mente que decirlo, a decírselo, ¿verdad? Siempre hay unas palabras de introducción. Pues algo parecido sería esto. Y ahora pues tenemos lo que sería el cuerpo de la carta, digamos el contenido central de la carta, y lo primero que dice el apóstol Juan entonces, que es pues esto mismo, el amor. Justo después de haber dicho que el que permanece en Él, es decir, en Cristo, debe andar como anduvo Cristo, pues entonces dice ahora acerca del mandamiento del amor. Y nos dice acerca de esto, pues podría, yo digo, decir mucho la Biblia, y hay otros muchos pasajes muy importantes. ¿Quién de nosotros no conoce Primera de Corintios, capítulo 13? Pregunto, ¿quién no conoce este capítulo?
Alguien que conozca la Biblia, aunque sea muy poco, lo conoce, ¿verdad? Primera de Corintios. La carta de Primera de Corintios, capítulo 13, del apóstol Pablo. Entonces es un pasaje muy conocido, lo podemos leer, bueno, también lo vamos a ir viendo. Entonces hay muchos lugares en la Biblia que nos habla de esto mismo, pero aquí en concreto, ¿qué nos está diciendo el apóstol Juan acerca del amor? Bueno, pues algo que no nos van a decir ni las películas, ni las canciones, ni las novelas, ni las telenovelas, ni nada de esto. Nos está diciendo acerca de la importancia del amor en relación con la salvación de Dios. Y tiene que ver, por lo tanto, también el amor, algo con esta salvación, alguna relación tiene, ¿verdad? Entonces, lo que nos dice aquí el apóstol Juan, lo que nos viene a decir, pues lo podemos decir de manera resumida, que aquel que ama a los hermanos, es decir, al otro cristiano, no hay nada que lo aparte, ni de Cristo, ni de la salvación. No hay nada que lo aparte. Pero aquel que no ama, sino que lo aborrece, está ya él mismo apartado. Entonces es algo muy importante porque tiene que ver pues con la salvación. Entonces vemos que es algo de lo que depende también la salvación, ¿verdad? Si uno ama o no a los hermanos. Vamos a ver pues en concreto cómo está enseñando esto el apóstol Juan. Y lo primero pues que nos viene a decir aquí en el versículo 7 y 8, tenemos las palabras, la hemos leído, está pues hablando acerca de que si este mandamiento es algo nuevo o no lo es. Podemos leerlo, dice, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Bien, esto es una parte del versículo 7, pero a continuación el versículo 8 dice, sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Entonces dice, no os escribo un mandamiento nuevo, pero después del versículo 7 dice, sí, os escribo un mandamiento nuevo. Entonces alguien podría decir, ¿se está contradiciendo en qué quedamos? ¿Es nuevo o no es nuevo? Pues no es nuevo, pero también es nuevo, como vamos a ver. No es nuevo porque el mandamiento de amar al hermano, bueno, pues lo encontramos en la Biblia, aquí mismo, aquí en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 11. Dice, este es el mensaje que hemos oído desde el principio. Entonces no es nuevo, ¿no? Que nos amemos unos a otros. Y a continuación también leemos, pero en la segunda carta del apóstol Juan, en el versículo 5. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y bien, pues entonces vemos también que lo que nos dice la palabra de Dios acerca de que si es un mandamiento nuevo, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 13, en el versículo 34, dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. ¿Entendemos? Por un lado dice que no es nuevo, que es el que está desde el principio, y por otro lado es nuevo. Y bien, entonces, pues ¿cómo hemos entendido esto? Pues primeramente las dos cosas que decimos es cierto, por supuesto, desde el principio. Pues podemos entender esto ciertamente de que es un mandamiento tan viejo como lo es el hombre, ¿verdad? Es un mandamiento tan antiguo como el hombre mismo. Porque ¿cómo creó Dios a Adán? Lo creó bueno, ¿verdad? Lo creó inocente, sin pecado. Entonces, ¿en su pecado había cosas malas con respecto a los demás? Bueno, claro. Adán amaba a Eva, Eva amaba a Adán, los dos amaban a Dios, ¿verdad? Y amaban también pues, al resto de la creación que Dios había hecho. Entonces eran justos, santos, ¿verdad? Sin mancha. Dios los había hecho pues muy buenos. Los había creado en inocencia, en santidad. Entonces, bueno, pues era algo, por lo tanto, que Dios ya había creado, que ya había puesto en el corazón de Adán, ¿verdad? Este amor, esta bondad, ¿no?
el tener estos buenos sentimientos, y no solamente buenos sentimientos, sino también hacer el bien a los demás. Porque el pecado es hacerle el mal a los demás, ¿verdad? Bueno, pues era tan antiguo como entonces, pero sabemos también la historia, que tanto Adán como Eva pues se cayeron por el tentador. Y entonces, pues bueno, ellos pues no solamente cayeron ellos, sino también ellos y todos sus hijos. Entonces todos sus hijos también cayeron en el mal. Entonces pues pasaron a infringir el mal. Y si podemos seguir leyendo las páginas de Génesis, en el capítulo 6 nos dice que ya la tierra, después de la caída de Adán y Eva, estaba corrompida y estaba llena de violencia. Estaba corrompida y llena de violencia, y todos los pensamientos de todos los hombres era de continuo solamente el mal. Y esto a lo mejor a oídos sensibles le puede pues a lo mejor pues chocar. De continuo solamente el mal, que los hombres caídos en pecado de continuo solamente estén pensando el mal. Dice, pero tendrán alguna gota de bien en sus entrañas. Hombre, pues alguna pues podrán tener, pero están completamente corrompidos. Alguna luz a lo mejor que le quede de la bondad original le quedará así, pero no pueden ellos por medio de ella pues ser salvos, ni mucho menos. Y sobre todo pues están llenos, infectados de mal. Pues podemos leer lo que nos dice también el apóstol Pablo, ¿verdad?, acerca de la condición de todo hombre. En Romanos, en capítulo 3, de ese amor por los demás, el amor entre los hombres, pues dice que en Romanos capítulo 3, versículo 10, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y dice a continuación, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de ásperes hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Entonces pues vemos que aunque el hombre había sido creado en esta inocencia, en esta pureza, en este amor, por su pecado se completamente corrompió. Y vemos entonces pues el resultado, que aunque ese mandamiento era muy antiguo, pues el hombre lo había entonces por tanto olvidado. Y por eso pues el Señor en su palabra lo venía recordando una y otra vez. El Señor en su palabra lo venía recordando una y otra vez, y podemos leer entonces de esta manera en el libro del Levítico, sí, en el libro del Levítico, y en la ley del Antiguo Testamento. Leemos en el capítulo 19 del Levítico, y en el versículo 18 dice, no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, bueno, vemos que este es el mandamiento de Dios, que no es entonces que lo tenemos que entender pues, en un sentido pues, de estar tan pues, no sé, cursi con los demás, ¿no? Y entonces pues estar pues en plan, pues, no sé, cursi, y pues pensar pues bien, pues amor como los demás hoy en día pues se pueda entender solamente a un nivel de sentimientos o de emociones. Bueno, pues el amor en la Biblia pues es algo mucho más real y mucho más práctico. Y leemos de esta manera, por ejemplo, en Éxodo, que es el hacer el bien a los enemigos. Dice, no te guardarás el rencor, no te vengarás de ellos. Por lo tanto, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El no buscar la venganza, el no guardarle el rencor. Él, como dice también en Éxodo capítulo 23, pues en el versículo 4 y 5 vemos cosas bien claras, ¿no? Dice que, bien sencillas, si encontrares el buey de tu enemigo o su asno extraviado, vuelve a llevárselo. Si vieres el asno del que te aborrece caído de su carga, lo dejarás sin ayuda, antes bien lo ayudarás a levantarlo. Entonces, bueno, pues si vas por la carretera y ves a tu enemigo, pues que, bueno, va y el hombre ha pinchado la rueda, las 4 ruedas, entonces tú que vas a hacerle, a pasar con el claxon y hacerle gestos,
y a reírte de él, o lo vas a ayudar, ¿no? Porque hoy en día nosotros no tenemos ni bueyes ni asnos en nuestra casa, ¿verdad? Pero bueno, pues en la medida que podamos nosotros ayudar a aquellos que nos aborrecen, ¿verdad? A nuestros enemigos, a aquellos que están en contra de nosotros, pues es algo bastante pues, práctico. O como también dice Proverbios capítulo 25 y en el versículo 21: si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer pan, o si tuviere sed, dale de beber agua, porque haciendo esto amontonarás sobre su cabeza ascuas, y Jehová te lo pagará. Y Jehová te lo pagará. Entonces vemos que era antiguo como la vida misma, como el hombre, pero por causa del pecado pues se olvidó, y por eso Dios lo estaba de continuo recordando en su palabra. A lo largo de todo el Antiguo Testamento, sí, el Antiguo Testamento, que algunos piensan que es solamente un libro pues de ojo por ojo, diente por diente, y de hacer el mal a todos tus enemigos, ¿no? Y que no hay ahí ni gracia ni misericordia alguna. Pues no, vemos que hay gracia y misericordia también para los enemigos, y amar también al prójimo como uno mismo, incluso a los enemigos. Vemos lo que dice Jesús, la enseñanza de Jesús en el Nuevo Testamento, de amar a los enemigos. Ya la tenemos entonces también en el Antiguo Testamento, para que veamos que la Biblia, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, es un solo pacto, ¿verdad? Y es un solo mensaje. Entonces, pues vemos todo esto, pero al mismo tiempo, como veíamos, es nuevo. Es nuevo, ¿por qué? Porque ahora es Cristo quien nos lo da. No es, pues entonces los profetas del Antiguo Testamento, no es Moisés, no está en la ley. Es Cristo quien nos lo da en el Antiguo Testamento. Y lo leíamos entonces aquí en Juan capítulo 3, versículo 34, que un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Pero añade a continuación, y esto es lo importante: como yo os he amado. Como yo os he amado. Vemos entonces ahora lo nuevo que es Cristo quien nos lo dice. Esto está en la boca de Cristo. ¿Y qué es el amor de Cristo? Por lo tanto, pues el modelo para nuestro amor, la base también de nuestro amor los unos por los otros, es entonces de que Cristo se manifiesta, que es que Cristo se revela, que es que Cristo nos da su amor. Esto es lo nuevo. Sí, antiguamente pues tenían pues las profecías y los anuncios, pero ahora es de Cristo, ¿verdad? Antes eran las sombras, pero ahora es el cuerpo, como dice también el apóstol Pablo. Ahora es la realidad, ahora ha venido. Y él pues entonces nos dice que os améis como yo os he amado. Entonces vemos acerca del amor de Cristo, ¿verdad? Lo podemos leer en Romanos, en el capítulo 5. En Romanos capítulo 5. Los versículos del 6 al 8. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces vemos esto que dice Dios, de amar al prójimo, aún al enemigo. Es lo que Cristo ya hizo por nosotros. Él no murió por sus amigos, Él no murió por gente buena, Él murió por sus enemigos. Por lo tanto, pues, tenemos esta muestra por excelencia, ¿no? Que el Hijo de Dios, Él muriera por los pecadores, muriera por sus enemigos, cuando ellos eran enemigos, cuando ellos no lo buscaban, cuando ellos no se preocupaban por Él. ¿Quién hace eso entre los hombres? Alguien pues podrá morir para salvar a su hijo, o para salvar pues a su amigo, ¿verdad? Pero a su enemigo. Pues este es el gran amor, el incomparable amor de Cristo. Y es la base, por lo tanto, de que tengamos este mandamiento. Y fijemos, este mandamiento no es, en concreto, que amemos aquí a nuestros enemigos. Si esto es así, ¿verdad? Debemos amar a nuestros amigos, pues mucho más.
este mandamiento? El mandamiento es que nos amemos unos a los otros, los cristianos, los que han sido reconciliados con Dios por medio de Cristo, los hermanos en la fe. Este es el mandamiento, que nos amemos los cristianos, algo que, bueno, tan fácil, ¿verdad? Y que es tan, pues, no suena tan natural, pero que muchas veces es tan difícil y complicado, o lo parece. Entonces, fijémonos esto mismo, este amor los unos por los otros, es la característica de una vida nueva, de aquel que ha sido regenerado. ¿Cómo saber que uno ha nacido de nuevo? Pues entre otras cosas, si uno pues ama a los hermanos. En esto se ve, en los frutos, ¿verdad? Se conoce el buen árbol por los frutos, ¿no? El árbol bueno da buenos frutos, el árbol malo da malos frutos. ¿Cómo sabemos que hemos nacido de Dios? Pues que amamos a los cristianos. Es una característica de la vida nueva. Una vida nueva que comienza con la regeneración de Dios. Dios nos regenera, nos llama a Cristo. Dios nos da la conversión, pues el arrepentimiento de nuestros pecados, que nosotros pidamos a Dios perdón por nuestros pecados y queramos que sea Cristo, pero entonces nuestro Señor y Salvador, y creemos entonces en Él y ponemos nuestra confianza en Cristo. Y este es el inicio, por lo tanto, de la nueva vida. Somos unos recién nacidos, ¿verdad? Y es pues como ¿verdad? El día, ¿no? Está la noche, está completamente oscura, ¿no? Y entonces, bueno, pues ya llega a las 6 o las 7 y empieza a ver las primeras rayos de lo que es el amanecer, ¿verdad? Y eso pues progresivamente, pues cada vez hay más luz y progresivamente hay cada vez menos tinieblas, menos noche, menos oscuridad. Y es entonces lo que nos viene a decir ahora a continuación, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Este es el cristiano. El cristiano no es aquella persona que es perfecta de repente, ¿verdad? Y de golpe, y perfecto. No. El cristiano es aquel que nace de nuevo por la gracia de Dios y bien, pues al principio él es completamente tinieblas. Él está completamente corrompido como los demás. Él está cargado con su bagaje, con su equipaje, ¿verdad?, de años de pecado. Pero el Señor lo va santificando progresivamente. Y entonces vemos que la luz cada vez alumbra más en su vida y las tinieblas pues cada vez van pasando. Entonces esto es la marca del cristiano, una santificación, ¿verdad? Y esta santificación, por lo tanto, trae esto. Va con la mano de amar al hermano. Entonces esto es algo siempre a tener en cuenta. Aquel que ama al hermano, ¿por qué ha de ser? Pues por causa de Cristo, ¿verdad? Por causa de que, bueno, uno tiene esta relación con Cristo, uno pues es de Cristo, uno pues cree en Cristo, uno ha recibido el amor y la misericordia de Cristo, y entonces el hermano es como tú, ha recibido también esta gracia y esta misericordia. Entonces esto es lo que nos hace este amor, ¿verdad? Es la base del amor, Cristo. Y Cristo es entonces, pues es la base, la causa, la razón siempre de este amor. Por lo tanto, bien, pues por eso dice bien aquí el apóstol que, bueno, por un lado pues es antiguo, pero por otro lado es nuevo, porque también forma parte de la nueva vida en Cristo. Pero bien, esto es lo que dice a continuación, pues al principio, pero ya a continuación la segunda parte de estos versículos que hemos leído, el versículo 9 al 11, pues entonces vemos que aquí, de la misma manera que el apóstol Juan ha venido haciendo, ¿verdad? En el capítulo 1, en el capítulo 2, pues dice una cosa y también la ve la misma cosa desde el otro punto de vista. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. Vemos, está diciendo Y ahora, a continuación, versículo 10, el que ama a su hermano permanece en la luz y no hay tinieblas, y en él no hay tiniebla.
está diciendo lo contrario, está diciendo ve, ¿verdad? Pero el versículo 11 vuelve otra vez a lo primero. Dice, el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Es lo mismo pues que veíamos en el capítulo 1, versículo 8, 9 y 10, ¿verdad? Primero dice una cosa, después la contraria y después vuelve a decir lo primero, con otras palabras. Y es también lo mismo que habíamos visto en los versículos 4, 5 y 6 del capítulo 2. Dice que yo lo conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Pero lo contrario, versículo 5, el que guarda sus mandamientos, entonces en él se ha perfeccionado el amor de Dios. Pero también otra vez, en el versículo siguiente, vuelve a lo primero y dice, el que dice permanecer en él ha de andar como el anduvo. Entonces vemos que siempre está, es una manera de hablar propia del apóstol Juan, y que nos muestra una cosa y la contraria, A y B, ¿no? Blanco y negro, ¿no? La verdad y la mentira. Porque a veces pues estamos tan, pensamos que bueno, pues las cosas son relativas, ¿verdad? Todo el mundo dice, todo es relativo, ¿no? Pero no, hay verdad y hay mentira, hay luz y hay tinieblas, ¿no? Y lo contrario de la verdad es el error. Y él siempre está a lo largo de su carta pues haciendo esto y trayéndonos pues esta enseñanza. Entonces vamos primeramente a leer pues digamos los dos versículos, el 9 y el 11 conjuntamente, ¿verdad? Y después el último. Entonces vamos a ver pues digamos el error, ¿no? El error. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. Está todavía en tinieblas. Entonces decíamos que las tinieblas van pasando y la luz pues ya alumbra. Pero a continuación dice, el que dice, porque lo cree o porque se lo han dicho, que está en la luz, es decir, que está en Cristo, que es cristiano, y aborrece a su hermano, es decir, lo odia, es decir, no lo puede soportar, es decir, dice cosas malas de él, es decir, también le hace cosas malas a propósito, ¿verdad? Porque a lo mejor dice, no, mira, yo es que no tengo sentimientos, ningún sentimiento mal, no, acerca de fulanito, de menganito. No, si es que yo no siento nada malo, pero lo que puedo hacerle mal se lo hago, ¿verdad? O bueno, pues le puedes hacer un bien, pero no lo haces. ¿Eso qué es amarle? Eso es aborrecerle. Si tú puedes hacer un bien a tu hermano y no se lo haces, ¿eso es amor? No, entonces ¿qué es? Es aborrecerle. Entonces vemos que sí, de boca todo el mundo pues es cristiano y todo el mundo pues ama al cristiano. Pero vemos que se puede aborrecer también de muchas maneras. De igual manera, se puede pecar también de muchas maneras, ¿verdad? No solamente el cometer los mandamientos, el cometer los pecados, ¿verdad? Infringir los mandamientos. Es no hacer también el bien que uno tiene que hacer. Entonces, vemos que esto es el que dice que está en la luz, el que dice que es miembro de la iglesia o que es miembro de Cristo y que aborrece, Entonces, en realidad esto es imposible. En realidad esto es imposible, que un cristiano aborrezca a otro cristiano, que un verdadero hermano aborrezca a otro verdadero hermano. Eso es imposible, eso no puede ser. No puede ser. Y es por eso, por lo tanto, que él dice a continuación, la conclusión dice que está todavía en tinieblas, porque uno que está en la luz no lo puede hacer y no lo hace. Entonces me dirán, no, pero este lo hace. Pues entonces dice, él está en tinieblas. ¿Y qué significa que él está en tinieblas? Pues que él no ha venido todavía a la salvación, que él no es salvo, que él no es regenerado, que él no tiene vida de Dios, que él dice que está en Cristo, pero no lo está. Entonces, bueno, él podrá ir a la iglesia, sí. Él podrá, pues sí, creer que la Biblia es la palabra de Dios. O él podrá incluso creer que existe Dios. O él podrá decir y creer que Jesucristo es el Señor. Pero verdaderamente no lo cree de corazón, como se tiene que creer las cosas. No es solamente una mera creencia intelectual,
sino una fe viva que actúa por el amor, nos dice Gálatas 5. La fe verdadera es la fe que actúa por el amor. La fe verdadera no está separada del amor. Por lo tanto, bueno, pues alguien que dice que solamente tenga fe y ya está, la fe verdadera es la que está juntamente con el amor. Entonces, pues, él podrá a lo mejor decir que está convertido. Él está convertido. Él podrá estar pues convencidísimo de que él es un cristiano. Él podrá estar convencidísimo de que es el cristiano además de una mayor ortodoxia doctrinal y que todo lo que dice de pe a pa es verdad, ¿no? Y todo lo que cree es verdad. Pero ¿qué nos dice aquí? En el versículo 11, el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas, y dice a continuación, y no sabe a dónde va. No sabe a dónde va. ¿Por qué? Porque las tinieblas le han cegado los ojos. ¿Y qué nos está diciendo aquí entonces? Que él, pues, se cree que sí, que es cristiano y que está en el camino de la salvación, pero está todavía en el camino de la perdición. ¿Por qué? Porque está engañado, perfectamente engañado. Porque las tinieblas, es decir, el pecado de su corazón, le ha engañado. Bien, pues esto es algo a tener en cuenta. No es nada raro. Lo encontramos también en la palabra de Dios, ¿verdad? En Proverbios capítulo 14, en el versículo 12, ¿qué nos dice? Nos dice que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y bien, pues hay gente que pueda estar convencida que no hace nada malo, que él está en un camino recto, que, bueno, pues no hay ningún problema con él ni con su vida, pero al fin es un camino de muerte. ¿Por qué? Porque nos dice Jeremías que engañoso es el corazón, más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Quién conocerá, pues, la profundidad del engaño de su propio corazón? Uno se sorprende de ver en su vida pecados que a lo mejor uno, pues, ha pasado por alto por ellos, hasta que se da cuenta, el Señor pues le está mostrando, no, mira, esto que hiciste entonces, esto que has hecho en aquel momento, esto era un pecado. Y no te dabas cuenta. ¿Por qué? Pues porque tenemos esta capacidad de engaño tan grande, que es de nuestro propio corazón. Nuestro propio corazón nos engaña. No es entonces de extrañar. Y aquel que a lo mejor no tiene ninguna vida divina, pues está completamente engañado. Y por eso pues se puede pensar que puede estar aborreciendo a los cristianos o a los hermanos. ¿Cómo se tal cosa? Pues entonces, bien. Fijémonos, porque la Biblia nos da también pistas, nos da información también acerca de ello. Cómo a veces ocurren problemas entre las personas, ¿verdad? Nos lo da también para nuestra información y nos lo da también para nuestra exhortación, para que nos pongamos en guardia, nos pongamos prevenidos para que esto no ocurra. Vemos que en principio las relaciones, ¿verdad? Las relaciones normalmente van bien, ¿no? En principio. Tú no vas por la vida pues pegando de los demás, tú no vas pues estás enemistado de los demás, tú no aborreces a los demás, ¿verdad? En principio. Es decir, para que haya un aborrecimiento, primero tiene que haber una relación, ¿verdad? Y para que haya una relación, primeramente siempre las relaciones son amistosas, ¿verdad? Entonces, pues vemos que en algún momento las cosas empiezan a ir mal. Y es lo que tenemos que estar, pues, alerta. Y es lo que tenemos que mirar. Y es lo que tenemos que vigilar. ¿Por qué? Pensemos, por ejemplo, la historia de Josué en Génesis. Perdón, de José, no Josué. José en Génesis, con sus hermanos, ¿verdad? Fue algo, digamos, progresivo. Podemos leer la historia de la Génesis de José, cómo
poco a poco los hermanos se fueron poniendo en contra de José. A lo mejor también por la influencia de José, al decir sus sueños, ¿verdad?, acerca de sus hermanos, acerca de su padre. Y como, digamos, poco a poco ellos se fueron poniendo la ojeriza y poco a poco la relación se fue perdiendo y acabando y echándose a perder, ¿no? Pero también podría ser algo de repente, algo brutal, como Saúl con David, ¿no?, que era pues su paje, era su servidor preferido, pero al oír lo que decían las mujeres ya alabando a David, entonces él ya no lo pudo soportar más. Entonces, bien, pensemos que de una manera o de otra las relaciones pueden empezar a ir mal. Entonces hemos de estar alerta porque el, digamos, corazón nuestro nos va a decir, el engaño de nuestro corazón nos va a decir, mira, no pasa nada, este problema no pasa nada, ¿verdad? Y bueno, pues va a ir, pues, digamos, empeorando, la herida estará abierta, entonces pues se estará ensuciando cada vez más del polvo, ¿verdad?, que le vaya cayendo encima. Por eso nos dice la palabra de Dios una cosa, y que hemos de tener siempre presente, en todos los ámbitos, en todas las relaciones, en los matrimonios, ¿verdad? Qué importante es esto. También entre los padres y los hijos, entre los amigos y también entre los hermanos. Y eso es lo que nos dice la carta a los Efesios, ¿verdad? Lo que nos dice la carta a los Efesios. En el capítulo 4, versículo 26, cuando dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Bueno, pues está diciendo, airaos, pero no pequéis. La ira o el enfado puede aparecer, pero dice, no pequéis. Que esto no dé pie a que haya pecado entre vosotros. Si hay algún problema, si hay a lo mejor algún enfado, pues que esto no acabe en un pecado en contra de él. Pero dice además una cosa importante, porque dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, y esto es algo muy importante. Y lo decía en los matrimonios, los padres con los hijos, los amigos, los hermanos. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, es decir, no te vayas a la cama con ese problema. No te vayas a la cama sin pedirle el perdón a algo que tú hayas hecho, a tu marido, a tu mujer, a tu hijo o a tu amigo, cuando te has dado cuenta. No, que no pase esa noche sin arreglarlo. Y bueno, pues entonces te vas tan contento y tan feliz a la cama y el día siguiente es un nuevo día y ya ni te olvidas. Ahora bien, si dejas esto, pues esto va tal vez a ir a más, ¿verdad? Entonces, esto va a ir a más y, bueno, lo que decía, pues va a siempre llover sobre mojado y habrá un problema no resuelto. Y por eso debemos estar, pues, haciendo mucha atención, porque el problema es que nuestro corazón pecador lo tenemos ahí y nuestra capacidad de engaño lo tenemos ahí. De decir que no pasa nada, no tiene importancia, cuando tiene importancia. Hemos de tener pues todas estas cosas importantes, siempre presentes y pensar que es importante. Si hay algún problema entre los cristianos, como nos enseña también Jesucristo en el Sermón del Monte, puede ser que si tú vas al altar a presentar tu ofrenda y entonces te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra de ti, pues entonces va, deja la ofrenda y ve y reconcíliate primero con tu hermano, ¿verdad? Reconcíliate, ponte a buenas, ¿no? Si te tienes tú que pedir perdón porque tú le has hecho algo, pues entonces ve y dile, oye, mira, hermano, mira esto que ocurre, pues te pido perdón, ha sido un problema, no lo tomes a mal. Entonces vemos que hemos también de hacer esto entre los hermanos, no dejar pues que las faltas queden ahí abiertas y que se les ponga polvo encima, sino pues querer siempre estar en paz y que no haya ningún problema entre nosotros.
Esto es lo que nos dice pues Jesús en el Sermón del Monte del Evangelio según Mateo, cuando dice en el capítulo 5, versículo 21: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable del juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto ante el infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, vemos que tu hermano tiene algo contra ti, que tú se lo has hecho, o él cree que tú se lo has hecho, entonces bueno, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto, os te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Entonces vemos que es algo importante tener estos principios en cuenta. El principio también de que no hemos de tener problemas en pedir perdón. No tener problemas en pedir perdón, porque todos ofendemos muchas veces, nos dice la palabra de Dios. Todos ofendemos muchas veces. Y aquel que no ofende, pues eso lo dice Santiago, ¿verdad? Es un varón perfecto. Pero es que todos ofendemos muchas veces. Pues entonces no tengamos aquí el orgullo, ¿no? De que no, yo mi orgullo, yo no digo que no, yo no digo perdón aquí a nadie, no. Que seas fácil, que seas dócil en pedir perdón a los demás cuando has hecho una falta. Entonces todo esto es siempre a tener en cuenta. Pero fijémonos ya por último lo que nos dice la verdad central, que es la que al estar en medio el apóstol Juan está aquí destacando en el versículo 10. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Permanece en la luz, permanece en Cristo. Entonces vemos esta idea de permanecer, es la idea de la perseverancia en Cristo. Él está perseverando en Cristo y dice, no hay en él tropiezo, es decir, no hay en él escándalo, no hay ningún problema en cuanto a la fe, ni para él ni para los demás. Entonces vemos que él sigue en la comunión con Cristo, porque él está en comunión con Cristo. Si decimos que tenemos comunión con él y entonces andamos en tinieblas, mentimos, no practicamos la verdad, pero si andamos en la luz, tenemos comunión con Él. Y comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Esto es en Juan capítulo 1, versículo 7. Tenemos comunión unos con otros. Entonces vemos, esta es la comunión de los hermanos, y esto es también pues, la idea de permanecer en Él. Y esto significa que aquel que está en Él no se pierde. Permanece en Él. Cristo lo guarda. Él estará para siempre. Le guarda de caída, le guarda de tropiezo. No perderá la salvación porque ya la ha recibido y es suya. Entonces es algo continuo. No se va a apagar su lámpara. El Señor va a estar con él. No hay en él tropiezo. Entonces él no se va a apartar ni de la comunión, ni de los hermanos, ni del Señor, y tampoco va a ser causa de que los demás se aparten. Entonces nadie pues va a ver por parte de él ningún problema. Entonces pues en él no hay tropiezo. Él es entonces una causa también de bendición a los demás. Hasta como nos dice también el apóstol Pablo en una de sus cartas, habla incluso de cristianos que son la gloria de Cristo, la gloria de las iglesias, ¿verdad? Pues hombre, pues también se puede llegar a ser eso. Un cristiano que es que está pues tan lleno de Cristo, tan lleno de su vida, de la bendición de Dios, que es solo para bendición. Y es lo que tenemos entonces que, por lo tanto, centrarnos, ¿verdad? Centrarnos en estas cosas, porque son tan importantes, ¿verdad? No hay nada que ama a Dios que lo pueda apartar de su salvación. Romanos capítulo 8, versículos 38 y 39. No hay en él tropiezo, nada lo puede apartar del amor de Dios. Por tanto dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada
nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces vemos que hemos de tener sobre todo este amor de Dios en nuestros corazones. Este amor de Dios por el cual Él nos ha amado. Para amar a los demás de esta manera, si haber recibido este amor de Dios en Cristo Jesús, no lo vamos a poder hacer. Porque Cristo nos dice, amar los unos a los otros como yo os he amado. Para amar de esta manera es el amor de Dios. Nos tenemos que centrar en el amor de Dios. Nos tenemos que centrar en el amor de Cristo. Y de esta manera, pues, con nuestro corazón tocado por la gracia y lleno del amor de Dios, amaremos nosotros de esta manera, ¿verdad? Centrarnos en el amor de Cristo. Y bien, pues pedir también al Señor pues esto mismo, que nos haga vigilantes, que nos haga mansos, que nos haga humildes, que nos haga crecer en santidad, que nos haga crecer como cristianos y que no seamos pues siempre como niños, ¿verdad?, en Cristo, sino cada vez más maduros, ¿verdad? Los niños pues normalmente están pues siempre con sus problemas, con sus historias, con sus discusiones, y eso es una marca, ¿verdad?, de ser niño. Pero el maduro, ¿cuál es? Es el que ya no deja de hacer eso, ¿verdad? Si las peleas que tenemos de niños con los hermanos, de niños cuando tenemos poca edad, las seguimos teniendo, pero ya con 30, 40 años, pues dirá, pero este hombre no lo está viendo. Entonces es igual, hemos de crecer en la gracia y el conocimiento, crecer en Cristo, para que no haya ningún tipo de estos problemas entre nosotros. Y si los hay, porque claro, siempre somos humanos y siempre hay problemas, que lo podamos siempre resolver en el amor de Cristo. Porque el Señor nos ayude de esta manera a cumplir y guardar este mandamiento que era antiguo, ¿verdad?, y que es el nuevo en Cristo, y que es la señal de la nueva vida en Cristo, y que, bueno, pues es lo que, bien, es lo que es también el sello, la garantía también de que estamos en Cristo, permanecemos en Cristo, sin caída, sin problema para nosotros los problemas. Que el Señor Dios.